Bienvenidos. Hoy estoy en comunicación con Betiana Vallet. Ella es de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Actriz, cantante, bailarina. Bueno, mucho para hablar con ella. Betiana Vallet. Betiana, un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Diamo, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la invitación a tu programa, a tu espacio, en tu canal de YouTube. Así que bueno, aquí me tienes. Desde niña estuviste relacionada con lo artístico. ¿Cómo se fue desarrollando esa inquietud? Bueno, te cuento, Diamo. De niña siempre me gustó lo artístico, ya lo llevaba en la sangre. Jugaba a que era cantante, me encerraba en mi pieza y hacía publicidades, grababa en mi grabador. Le cantaba a mis muñecos, le cantaba a mi mamá mientras lavaba los platos. Me acuerdo que me encantaba escuchar la música de los Parchís y yo sabía todas las canciones, el orden de los temas. Le decía, ¿qué canción te canto? ¿Del lado A, del 1 al 5 o del lado B, del 1 al 5? Y yo me las sabía todas de memoria, en qué lugar estaba cada una. También cuando era muy chiquita iba a la casa de mi abuela y tenía en el hall de su edificio un enorme espejo y yo pasaba ratos largos ahí por las tardes mirándome frente al espejo y mirándome cómo cantaba y bailaba. Era como mi escenario, mi primer escenario. Y bueno, después, a medida que iban pasando los años, yo iba presentándome en todos los eventos familiares que había, haciendo algo, o cantando, bailando, o actuando. Le cantaba a mi mamá y le bailaba en sus cumpleaños junto con mi hermanita. Y bueno, todo tipo de cosas así relacionadas con lo artístico. Y obviamente desde los 6 años empecé a estudiar danzas. Primero empecé con flamenco y la jota aragonesa, pero después no me gustó tanto y empecé con el tap, que sería el zapateo americano, además hacia los 9 años. Y después seguí con distintas profesoras, pero hacia el día de hoy también sigo estudiando danzas. Terminé recibiéndome de profesora después de muchos años de tap y de danzas árabes cuando fui más grande. Y con respecto al canto, no estudié tanto de chica, pero sí cantaba jugando un montón. Y ya después de más grande sí, me dediqué a estudiar canto. Lo mismo que teatro, tampoco se me dio por estudiar de chica, pero sí de adolescente. Así que tengo, la verdad, que una inclinación desde muy pequeña en todo lo que es lo artístico. Con respecto a la música, ¿qué te motivó a estudiar en el conservatorio? Bueno, mirá, desde adolescente no tenía muy en claro qué quería estudiar porque yo sabía que lo mío era lo artístico, pero lo que más siempre quise hacer era ser conocida, trabajar en televisión. En esa época estaba chiquititas y yo me moría de ganas por, no sé, tener un personaje así, un papel de esos. Entonces, bueno, terminé la secundaria y dejé un año para dedicarme a lo artístico. Empecé a averiguar por representantes. No estaba muy decidida a seguir estudiando, digamos, una carrera. Sí, hacer cursos y eso. Yo ya venía haciendo cursos. También había estudiado dibujo desde la adolescencia. Y cuando llegué a unos 20 años, ya ahí me dieron un título privado de dibujo y pintura. Yo creo que de todas las cosas artísticas que hago es lo que mejor hago, lo de dibujar y pintar, pero no es lo que más me llena. Siento que no podría dedicarme solo a eso. Lo puedo hacer como hobby, de hecho he hecho muchos murales en mi casa. Pero bueno, el tema del conservatorio me pasa que me parecía tedioso, muy pesado, muchos años. Y tuve varios intentos de empezar cuando tenía 24, 25 años. Entré en un par de conservatorios, pero me parecía muy aburrido. Se ve que no era el momento para mí. Yo ya había terminado de estudiar otra carrera, que era maestra jardinera, que me llevó como 4 años. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces no sabía bien. Como a mí me gustan tantas cosas de lo artístico, por más que esté dentro de eso, de esa rama de lo artístico, tiene muchas facetas, muchas caras. Entonces a mí me gustaban todas. Me gustaba la danza, me gustaba la música, me gustaba ser famosa, me gustaba actuar, me gustaba cantar, pero tenía que elegir una y hacerla bien. Y bueno, como no me decidía, terminé haciendo un posgrado de maternal, o sea, nada que ver, seguí con la docencia.
pero siempre estaba dándome vueltas en mi cabeza lo de estudiar música. Ya en ese momento ya había compuesto canciones y ya venía estudiando canto hacía tiempo. Así que me pasó que a los 25 años quise rendir libre para entrar como a un segundo nivel de conservatorio, pero bueno, a nivel canto fue muy exigente y pedían una técnica que yo no sabía, que era la lírica, y no me fue bien. Sí me fue bien en la parte teórica de la música, que yo de chica había estudiado teclado, que eso me olvidé de contar antes. Entre mis estudios de pequeña estudié música también y llegué a ser profesora de música, pero a nivel privado, de teclado fundamentalmente. Y también di clases de teclado cuando era adolescente. Es como que tuve una etapa de que ya de chica me gustaba dar clases, de música más que nada. Y bueno, a los 25 no me fue bien y es como que me frustré y me dediqué a otra cosa, seguí haciendo el tema de la docencia, empecé haciendo animaciones con una amiga y es como que ahí encontré mi mundo, ahí podía plasmar todo mi arte a través de juegos, de canciones, como me gustaba el tema de trabajar con niños, yo es como que ahí adquirí mucha experiencia en el tema de manejos de grupo, de cómo llegarle a los chicos y ahí se me empezó como a iluminar ideas, de a poco se me fue armando algo y fue que después de unos años se creó mi primer show infantil a raíz de las animaciones. Bueno, después pasaron unos cuantos años hasta que decidí estudiar en el conservatorio por una compañera de trabajo que era profe de música y ella me contó que había sido maestra jardinera. Yo digo, ¿cómo hiciste? Porque es complicado teniendo que trabajar de maestra, estudiar como profesora de música. Y me decía, no, lo pude hacer. Me llevó como 17 años, pero lo pude hacer. Entonces me fue como el referente, el aliciente para poder hacerlo. Y con 39 años arranqué. Rendí libre el primer año, esta vez me fue bien. Me preparé un poco mejor con el canto y ya entré directamente a cursar segundo año. Y este año ya estoy terminando quinto año de la primera parte, porque todo el mundo sabe que el conservatorio dura como 8 o 9 años. Pero bueno, yo creo que con esta primera parte, para lo que yo quiero y lo que pretendo hacer, me es más que suficiente, porque mi idea es trabajar de maestra en niveles pequeños, o sea, de niños pequeños, inicial y primaria. Después, si yo quisiera estudiar a nivel superior, tendría que hacer la segunda parte, que dura 4 años más, pero es una carrera más pedagógica. Así que quizás tampoco la tenga que hacer del todo, porque algunas materias ya las tendría aprobadas. Así que bueno, tengo que averiguar esa parte. Pero quisiera el año que viene descansar un poco porque vengo de muchos años estudiando y la verdad que ando bastante estresada con el tema más el trabajo de maestra y todo eso. Háblame acerca de tus discos. Bueno, sobre mis discos. Tengo bastantes historias. Yo más o menos desde los 22, 23 años empecé a componer canciones. Yo tenía desde los 18, 19 las primeras, pero eran, bueno, más infantiles. Me ha dado muchas vueltas un jefe, no sé cómo se le dice, un gerente, que parecía que estaba jugando conmigo, porque primero me dijo, grabame un tema, le grabé Héroe, que es una canción de Mariah Carey, que es una de mis mayores referentes como cantante, y sus estilos me encantan. Y después me dijo, le gustó, me dice, ahora quiero que grabes un tema propio. Y ahí fue cuando empecé a grabar, a componer, mejor dicho. Le grabé el tema como pude, con las herramientas que tenía, con mi profesor de canto de ese momento, y se lo llevé. Y a los pocos meses, al ver que no me contestaba más, lo llamé y le dije, necesitaría que me des una devolución, porque yo estaba esperando que me digan si me tomaban o no, para producirme como artista. En esa época todavía era posible. Era el año 99. Todavía no existían tanto las redes sociales, recién estaban empezando. Creo que no existían todavía. Entonces, es como que me dijo, sí, está muy linda la canción, pero no es comercial. Así que cuando tengas otros temas más comerciales, volvé a buscarme. Yo pensaba, yo era muy ingenua, tenía 20 años. Yo pensaba, no son ellos los que tienen que armarme canciones, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Porque por ello no soy buena componiendo, pero sí soy buena cantando. ¿Y cuántos intérpretes hay? Entonces, bueno, me quedé mal y bueno, de a poquito empecé a componer.
guiándome por eso lo que me dijo ese hombre, perdón. Así que bueno, cuando tuve plata y ya trabajaba y yo ya me había casado, un año dije, este año me dedico a grabar mi primer disco. Bueno, con todo mi esfuerzo de mi sueldo de maestra, lo fui grabando, me llevó como 6 meses. Yo ya tenía unas 11 canciones, una de las cuales era la que ese gerente había rechazado. Lo único que le cambié la letra, pero la música era la misma. Porque la letra hablaba de princesas, de príncipes, era como muy infantil para el tipo de disco que estaba haciendo. Entonces yo es como que hice un disco más que tenía que ver con la paz, con la bondad, con la esperanza. Y digamos el formato y el estilo era más del pop latino melódico. Dentro de eso jugaba con un poco de árabe, un poco de música New Age que es más tranquila. Entonces tenía como varios estilos dentro de un mismo género, por decir así. Y bueno, cuando terminé de grabar con el músico arreglador que tenía, hice una copia de 100 discos y lo mandé con toda mi ilusión, lo empecé a mostrar en las discográficas. Y bueno, como desgracia para mí, me dieron vuelta la cara todas y me dijeron que si no tenía una masa de gente que me siguiera, no iban a poder producirme. O sea que en esa época, del año 2009, ya empezaba el Facebook y todo eso. Entonces ya se empezaban a manejar con las redes sociales los artistas y ya no se podían vender tantos discos, cada vez menos, hasta que llegó un momento que no se vendieron más. Yo los primeros 2 años que estuve promocionando mi disco y haciendo presentaciones, lograba vender discos en los shows, pero después no los logré vender jamás dejándolos en disquerías. Por ahí algún familiar, algún conocido se lo lograba vender, pero era medio de favor, hacémelo. No estaba bueno tampoco. Yo hubiera querido que hubiera estado respaldada por una discográfica. Bueno, y después dije, como no me fue tan bien con este disco, no porque sea malo, sino porque no he tenido el respaldo y el marketing necesario para hacerlo. Decidí apostar a mi segundo disco. El primero, perdón, no dije cómo se llama Vuelves a Vivir. Gracias a un tema que compuse mientras estaba en unas vacaciones de San Martín de los Andes, y ahí fui un día paseando por todos esos lugares bellísimos y se creó el tema en ese día. Fue increíble, la letra sobre todo. El segundo disco fue, volviendo a lo que les contaba antes, a raíz de juegos y canciones que fui creando mientras yo animaba fiestas. O sea que iba a ser dirigido para niños. Yo dije, como no me fue muy bien con los adultos, voy a probar ahora con los niños. Y la verdad que me fue mucho mejor a nivel infantil. Hice canciones que eran muy divertidas. Después tuve que crear un show como para poderlas volcar. No quería que fuera solo un recital simple. Quería que tuviera personajes, que tuviera efectos de luz negra. Y bueno, tuve un montón de ideas, escribí un guión, empecé a ensayar con mis compañeras, las que tenía en ese momento. Después fueron apareciendo nuevas, les hacía entrevistas. Me topé con mucha gente irresponsable que me dejaba plantada en los ensayos. Hasta hubo una chica que me ayudó un montón, pero cuando llegó el momento de hacer la presentación, me dijo que tenía algo más importante que hacer y me dejó en banda. Tuve que salir a buscar a otra 2 semanas antes de estrenar. Y bueno, todo así. El tema de tener que armar un espectáculo uno sola y ser de directora, hacer de productora, hacer de la parte de difusión y también siendo artista dentro del mismo show es desgastante. Decir que en ese momento no tenía un hijo todavía, si no, no hubiera podido hacerlo. Pero después, bueno, hubo una desgracia familiar, alguien muy cercano en mi vida falleció y eso hizo que dejara todo. Por un tiempo no tuve más ganas de seguir luchando contra la corriente y sentía que no tenía sentido nada. Así que bueno, dejé pasar un año y ya me aboqué a mi vida personal y a la búsqueda de mi primer hijo. Y bueno, gracias a Dios la vida me dio un hijo hermoso que me quise dedicar pura y exclusivamente a él en lo que sería el primer año de vida. Y dejé de trabajar todo, me dediqué a él, pero no podía estar lejos de la música, entonces empecé a crear canciones a partir de mi bebé. Y hice como tercer disco, un disco de canciones de cuna.
Así que bueno, fue maravilloso, todas las creaciones que surgían. Yo tenía todo el tiempo del mundo y bueno, me sentaba en el teclado y empezaba a escribir la melodía, la letra. A veces surgían a partir de melodías, a veces a partir de la letra, y cada mes le hacía un tema nuevo. Así que fue preciosa esa experiencia sin salir de casa, porque el primer disco lo grabé en un estudio de grabación, pero el segundo y el tercero lo hice yo sola con mi teclado, con la ayuda de mi marido que me ayudó a hacer la grabación y la masterización porque él entiende, porque es programador y se da mucha maña con los programas de grabación, de edición. De hecho, todos los videoclips que tengo subidos a mi canal de YouTube los hice gracias a mi marido que me filmó y supo hacer las ediciones. Ya después con el tiempo fui aprendiendo yo a editar también y también edité mis propios videoclips. Así que bueno, les recuerdo los nombres de los 3 discos, así fueron compuestos de esa manera. El primero, Vuelves a vivir. El segundo, que no les dije, el de niños, Universo de burbujitas. Y el tercero, Canciones de cuna para mi bebé. ¿Con quiénes estudiaste actuación, Betiana? Con respecto a la actuación, bueno, es una larga historia, voy a tratar de resumírselas. En la adolescencia yo tenía algunos problemas de relación con mis compañeras de secundario, no porque fuera tímida, sino porque me costaba defenderme. Y ya había mucho bullying, yo sufrí mucho de bullying y de discriminación, me hacían mucho vacío. Entonces, bueno, sentía que necesitaba aprender a defenderme y hablar y poder llegar a la gente. Sentía que no tenía llegada, ¿no? Que mi palabra no tenía validez. Por ahí para mi mamá, para mi hermana, hasta ahí nomás, ni siquiera para mis primos. Entonces, más allá de que me gustara la actuación y todo eso, empecé a estudiar teatro más que nada como terapia, para ayudarme a soltarme, a ser más segura de mí misma. Y me sirvió bastante, no te diría que mucho, pero me sirvió también como para conocer gente, nuevas compañeras. No me di con muchas, pero de ahí surgió mi primera amiga y mi mejor amiga de un grupo de teatro. Que no estábamos juntas en el mismo grupo, pero que compartíamos el escenario a fin de año. Y en el segundo año sí estuvimos juntas, así que ahí nos hicimos más amigas. En ese lugar estudié con Fernández de Rosa, ¿se acuerdan? El que hacía de Saverio en Chiquititas, y bueno, hay tantos personajes que él empezó desde muy chico en televisión. Pero él no nos daba clases siempre, venía una vez al mes, nos daba a su esposa. Después, bueno, tuve otra experiencia en un centro cultural, que bueno, no era muy conocido el profesor, pero fue una buena experiencia, un buen aprendizaje de teatro. Ese sí que era un buen profesor. Ese me acuerdo que me decía, el verdadero actor es el que gasta la suela de los zapatos en un escenario. Y yo en esa época estaba que quiero ser famosa, que quería figurar y todo eso. Eso era lo que me importaba, no ser tan buena actriz. Después con los años me fui dando cuenta que ese profesor tenía razón. Que un verdadero actor o actriz es el que gasta la suela en el escenario, si no, no sos tan bueno. Podés ser bueno si actuás en el cine, pero el real actor, el verdadero, el que te hace sentir cosas, emocionarte, es el actor del teatro. No hay nada que hacer, porque ahí no tenés que filmar y si te equivocás lo borran y lo vuelven a hacer. Ahí estás ahí, frente al público que te está mirando en ese momento. Si te equivocás, la piloteás y seguís adelante. Pero ese es el verdadero actor. Bueno, y después hubo unos años que dejé de estudiar teatro porque me dediqué más a esto del tema del primer disco. Y también seguía con la danza, seguía estudiando danzas árabes. El tema de la danza que les conté antes, hubo también una etapa que dejé de estudiar. Desde los 9 a los 15 había estudiado todos los años danza y tuve un problema con una profesora y dejé de estudiar danza por esa profesora. A veces los profesores te hacen odiar lo que estudias porque como que lo relacionás, materia con profesor, ¿no? De hecho me pasó en el secundario con un par de materias también. Y a partir de ahí empecé a estudiar teatro. O sea, es como que cambié el área, ¿no?
pero bueno, las cosas que uno aprende durante su vida no se olvidan. Estudié teatro y a los pocos años empecé a estudiar canto y de ahí no paré. He tenido baches también, pero siempre quise volver al canto y a la actuación. En cambio con la danza me pasó algo raro, es como que dejé bastante tiempo de estudiar danzas y después me empecé a dedicar solamente a la danza árabe. Recién de grande, hace unos 3 años atrás, empecé a retomar el TAP para poder tener el título porque me faltaban 2 años para terminar. Y con la danza árabe siempre me costó conseguir una buena profesora con la que yo me sintiera cómoda y pasé por varias profesoras hasta que bueno, estoy ahora, es que si Dios quiere, el último año y ya me recibo de profesora de árabe también. Y bueno, es como muy difícil a veces dar con las personas con las que uno se sienta a gusto. A veces las profesoras son muy exigentes o tienen una forma de enseñar que no llega a gustar al alumno. Y yo por ahí soy muy perfeccionista, soy muy sensible también, no me gusta que me le digan las cosas de una manera imperativa. O bueno, no me quiero ir por las ramas, soy de hacer eso. Volviendo a lo del teatro, cuando fui más grande, porque habré estado, ponerle desde los 20 hasta los 30 casi sin estudiar teatro. Por ahí hacía algún cursito, algo aislado, pero recién a los 30 es como que volví a retomar, haciendo cursos. Primero hice uno de actuación para neutro con Néstor Sacco, que es un actor secundario en general, fue. Y después, un par de años después, estudié con Mario Moscoso, que es un edge coach de polka y hace también papeles secundarios en polka, más que nada. Y bueno, nos dio herramientas de cómo actuar frente a cámara, para cine, televisión, publicidad. Estuvo bueno ese curso. Y después, un poco más cercano a este tiempo, hice un curso muy interesante sobre cine, actuación para cine se llamaba. Y estaba muy bueno porque de ahí pude obtener bastantes imágenes para poder armar mi reel. Y después también hice un curso, todos cursos, porque la verdad no me quería dedicar a esto como carrera. Yo, digamos, por eso elegí el conservatorio a la hora de elegir qué rama del arte quería profundizar y bueno, lo mío me di cuenta que era la música, por sobre lo demás. Por eso lo que es danza, elegí una danza de todas las que había estudiado, la que más me gustaba que fue el tap y el árabe, y después lo que es el canto siempre seguí estudiando, con distintos profesores también, y bueno, y en el conservatorio dedicarme al canto más que nada, y al piano también. Y el último curso que hice fue con Matías Luna, que es un productor, que fue uno, por ejemplo, Buscando a Nina, esta novela de Buscando a Nina, uno de los productores era este, y también de Un gallo para Esculapio, que también estuvo en la producción. Pero es como que era un curso que había 75 personas, venían artistas de renombre como Cecilia Roth, directores de cine nos venían a dar consejos. Y terminé haciendo un primer nivel con las coach de casting de polka que empezaron a hacer cursos. Y bueno, y después me dediqué de lleno ya al conservatorio y dejé por un tiempo la actuación. Pero bueno, siempre siento que con todo lo que estudié tengo herramientas como si tengo que hacer un casting, ya ahora los castings son online y los tengo que hacer desde mi casa. De hecho hoy hice un autocasting y la verdad que es una experiencia muy interesante. Son diferentes trabajos, el del teatro y el de la televisión. Algunos complementan muy bien ambos. Pero bueno, obviamente hay muchos actores como tú que opinan, y es respetable, acerca de que el verdadero actor es el que está en teatro. Es respetable. Participaste en televisión, hiciste publicidad, te presentaste a diversos castings. Me gustaría conocer tu experiencia al respecto.
que si estuve en televisión, ese sí que es un tema para hablar y debatir. Como te decía antes, siempre mi sueño fue actuar en televisión, cantar, ser una estrella conocida, como cantante, como actriz, como bailarina, más que nada como cantante, sentía que eso era lo que más me gustaba hacer. Eh, bueno, te cuento las pocas experiencias que tuve en televisión y los castings también. Cuando tuve la posibilidad de estar en el show creativo me presenté en el concurso de Jingles y fue mi primera aparición en televisión haciendo algo, porque alguna que otra vez había ido a programas, pero como público, ¿viste? No, eso no lo cuento. Yo voy a contar lo que fueron apariciones o donde yo tuve algún protagonismo. Y tenía tan solo 18 años, así que fue una experiencia linda en Canal 13. Después, bueno, siempre estuvo mi sueño rondando de trabajar en Chiquititas, Un verano del 98. A mí me gustaban todas esas series, ¿no? En ese momento. Y se me dio por empezar a hacer extras, que también me costó entrar. Ahora es súper difícil poder hacer extras. Tenés que dedicarte a esperar la convocatoria para que puedas audicionar, o sea, presentar unas fotos y que justo dé con lo que buscas. Pero no sé, yo vengo desde el 2014 mandando material a los planilleros y no tengo suerte o no les gusta lo que mando, no sé qué pasa, pero yo, qué sé yo, promedio 5 convocatorias por mes mínimo he visto desde hace años y nunca me eligen, no sé qué pasa. Lo mismo me pasa con la publicidad. He hecho muchos castings de publicidad y jamás quedé en uno. En uno. No sé, no te quiero decir que iba una vez al mes porque te mentiría, pero por ahí hacía 3 al año de casting. Hubo años que llegué a hacer 5, porque yo también trabajaba de maestra y tenía otros compromisos, no podía dedicarme a eso. A veces pienso que si me hubiera dedicado a eso, quizás sí hubiera llegado a hacer algo más. Porque también te vas relacionando con gente y te vas enterando de convocatorias. En cambio, estando desde afuera, en otro rubro como es la docencia, no te enterás de mucho. Yo recién ahora, desde que existe WhatsApp y existen los grupos, es como que me fui enterando de cosas y por eso me fueron saliendo algunas cosas también. No tantas, pero bueno, algo salió. Después, bueno, en la época que empecé a presentar mi disco, ahí fui al canal de la música, me hicieron una nota. Bueno, todo lo que es a nivel de presentación de mi disco, lo único que logré para salir en televisión fue eso. No logré nada más. Todo lo demás fue del under, o sea, presentarme en un teatro que organicé yo toda la presentación. Siempre hice todo yo. Todo a pulmón, haciendo mi gacetilla. Sí me hicieron muchas notas de radio. Tampoco te creas que eran notas de radio de las radios más reconocidas. Sí me han hecho notas para San Martín de los Andes, para Córdoba varias veces. Pero lo que sería las radios de acá, la mayoría eran radios zonales o radios que son virtuales, que navegan por internet. La más conocida, por decir así, es Radio Sónica, que muchos artistas de Lander se presentan ahí. Bueno, y después, bueno, ahora me están saliendo entrevistas de la onda online y bueno, todas las que me salgan yo, digamos, no tengo problema en hablar y contar mi historia. Y bueno, otra ocasión que fue muy interesante es que me llamaron del programa de Anabel Ascar porque me habían visto, no sé cómo, un señor que era fanático de Carpenter. Me buscaron, yo me acuerdo que estaba vacacionando y me tuve que venir de un día para el otro porque era la entrevista al día siguiente. Y era un re fans de Karen Carpenter y yo imitaba a Karen Carpenter, cantando sus canciones, ¿no? Y después les gustó tanto como cantaba que a las 2 semanas me volvieron a llamar para hacerme una nota a mí sola como artista. Entonces me presenté como cantante y como dibujante. Llevé mis dibujos, las fotos de mis murales, mis cuadros. Así que bueno, y también canté temas de Whitney Houston porque ese año acababa de fallecer Whitney. Y también le hice un homenaje a Mariah Carey, porque las dos tienen un estilo similar. Así que para mí eso fue lo más grosso que hice hasta el momento en televisión porque me dieron 20 minutos de aire. Después yo dejé mi celular y me saludaron de todas partes del país. Fue como lo más grosso que me salió
pero no me contrataron en ningún lado, eso fue lo más extraño. Pero sí me llamaron de la Asociación de Magistrados, como había presentado mis cuadros y se dieron cuenta que yo era pintora, me dejaron exponer mis cuadros ese año. Así que fue una experiencia también muy linda. De hecho, este cuadro que está acá arriba lo hice yo, para que vean. Bueno, bueno, después de más grande, siempre intenté ir a los castings de cantante, desde el año 2003, cuando empezaron los de Operación Triunfo, fui a todos ellos, me presenté, hice colas interminables. He tenido que volver porque eran tan largas las filas que cuando llegabas al lugar ya no tenían número y tenías que volver otro día. Y bueno, me ha pasado un par de veces de tener que volver al otro día y de vuelta a hacer una cola de 2 cuadras para poder llegar y audicionar. He ido a los 2 de Operación Triunfo que hubo, he ido a Escalera a la Fama, he ido a Talento Argentino 2 veces, creo que no sé si hubo 2 castings y yo fui a los 2 castings que hubo. He ido a La Voz Argentina, la primera, no quedé, o sea, hasta ahí nunca quedé. Cuando llega el programa Elegidos en el 2015, me presento, gracias a Dios, con un video de los que había hecho, de una de mis canciones, y quedo elegida. Y bueno, después me vuelven a llamar ya en el canal Telefe, me hacen otra audición y vuelvo a quedar elegida. Me hacen toda una entrevista que queda por escrito. Y me vuelven a llamar y me dicen, esta vez te van a filmar y va a salir por televisión tu audición, antes de empezar el programa. Se llamaban, no sé si te acordás, las puertas, una puerta azul y otra roja. La azul, si pasabas la azul, empezabas a entrar al programa y si no, te ibas. Entonces, bueno, yo fui como me dijo la producción, que vaya con mi propio tema, que vaya vestida de odalisca porque era un tema árabe. No es que cantaba en el idioma árabe, pero era un ritmo árabe. Entonces yo iba con la idea de bailar árabe y cantar. Pero como sabía que si me ponía a bailar me podía poner nerviosa y la voz me podría salir temblorosa o algo, decidí no bailar mucho y dedicarme más a cantar. Así que bueno, en la tele está todo muy arreglado. Todo lo que ve, todo lo que sale en la tele no es verdad. Hasta bueno, yo estuve investigando cosas, pero no las puedo decir porque no es el espacio, ni voy a perder minutos de mi entrevista para hablar de eso, pero no todo lo que aparece en la tele es verdad. Y tengo pruebas para demostrarlo. Así que bueno, y volviendo al tema de los casting, también les podría decir que la mayoría de la gente que hace casting no entran solo por el talento. El talento es un plus más, pero no es todo lo que se necesita para llegar a ser ganadora de una publicidad o de un programa, de un reality. Lo que más se necesita es tener una buena recomendación, un buen padrino, un buen acomodo. Eso te lo garantizo y que es así y no te estoy verseando. Lamentablemente la gente que ya está adentro no lo puede decir porque no está permitido, pero no puedes tapar el sol con un dedo, es lo mismo. Eso ya se sabe, aunque no se hable, se sabe. Tener perseverancia y que algún día vamos a llegar y vamos a ser conocidos y vamos a hacer cosas que nos gustan, actuar en largometrajes y qué sé yo cuánto. ¿Qué me decís de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, de los amigos de los famosos que están en la tele? Yo no sé si esas personas estudiaron actuación y están ahí, en papeles protagónicos, coprotagónicos. Bueno, y con respecto a otras experiencias, no sé, lo que es casting, la verdad que vengo de mal en peor, no he tenido buena suerte en los castings. Hasta ahora en mi vida no he ganado un casting. Y yo desde los 18 años que la vengo luchando y tengo 43, o sea, 25 años que la vengo luchando.
He estado épocas deprimida por este tema, hasta he tomado medicación psiquiátrica, frustrada por no poder decir a los cuatro vientos, todo es mentira esto, todo esto es una farsa, el ganador ya existe, y están haciendo toda esta pantomima de los castings para justificar. De hecho, el año pasado en un curso que hice de teatro musical, el que nos dio el curso nos dijo que es así, que muchas veces se hace un casting masivo para hacer prensa del futuro musical que se vaya a hacer o del futuro programa, pero que en realidad ya está todo armado, ya se sabe quiénes van a ser los protagonistas, los actores secundarios, los actores de ensamble y todo eso. Entonces, tengo ya gente que me lo dice, no lo estoy inventando esto. Expláyate sobre la docencia. Dictaste talleres. Bueno, sí, como les vengo diciendo, yo soy docente de nivel inicial, trabajo de esto hace muchos años, me encanta trabajar con niños, pero bueno, ya estoy algo cansada de la docencia, no tanto de la docencia en sí, porque me encanta enseñar, pero sí lo que es la burocracia, el sistema educativo, a veces las diferencias que hay entre colegas, a veces las conducciones son difíciles. Bueno, también es un tema largo para debatir y no, digamos, no quisiera darle mucho espacio en este, que es mi espacio artístico, ¿no? Donde yo puedo contarles mis experiencias más que nada relacionadas con lo artístico. Y hablando de eso, como yo necesitaba tener mi espacio artístico en el garage de mi casa, cuando tuve mi casa, hace unos 6 años atrás, porque yo antes vivía en un departamento, me armé un hermoso taller de arte y música, me puse espejos, baranda, la barra para hacer danzas, de iniciación a la danza, después, bueno, todas las cosas para el arte, para hacer arte, y por supuesto todos los elementos para dar clases de canto y música. Así que bueno, tuve mis experiencias con grupos siempre de niños, ¿no? Grupos de arte, grupos de danza. De danza no tanto, pero sí he llegado a dar clases de danza clásica, de danza árabe, poquito, pero di algo. Y tuve un grupo de mucho tiempo de 3 nenas que venían para iniciación musical. Y también di un tiempo, hace unos años atrás, ahora unos 5 años atrás, hubo una etapa en que venían bebés y yo les daba con su mamá iniciación temprana musical. Una experiencia hermosa, porque las hacía participar a las mamás también con sus bebés. Creaba un espacio íntimo en donde ellas podían comunicarse con sus bebés a través del lenguaje musical. Y expresiones corporales y todo eso. Pero iban cambiando las mamás, duraban 2, 3 meses, después venían otras 2 mamás, después otras 2 mamás, así fue durante todo ese año. Y en el 2017, a mitad de año, arrancaron 2 hermanitas que tenían 2 años y medio, primero venían con su mamá, y cuando ya cumplieron 3 años, ahí se largaron ya solitas con otra nena que se incorporó y se armó el grupo de iniciación musical, el cual también integró mi hijo, que era un poquito más grande. Y esa fue también una experiencia muy linda que yo disfruté como profesora de música para estos niños, estas niñas. Y también fui paralelamente dando clases de canto, pero yo ya venía dando clases de canto desde antes, sobre todo a adultos. He dado a jóvenes, adolescentes, señoras. Y en el año 2012 hasta el 2015 tuve un grupo de 4 personas que, bueno, lo hacían de hobby, no es que pretendían ser cantantes ni mucho menos, pero nos divertíamos mucho, estuvo muy buena la experiencia. Quise armar tipo coro con ellas, pero no funcionaban como coro, así que les daba clase en grupo, pero cada uno trabajaba lo suyo. Así que fue muy interesante, muy linda experiencia, muy enriquecedora para mí como profesora. Y ahora me gustaría volver a dar clases de canto, de a poco voy a ir volviendo. De hecho, ahora empecé a darle online a una amiga. Y bueno, son mis nuevas herramientas porque desde que estudié canto lírico tengo nuevas herramientas y técnicas para enseñar, cosa que antes tenía menos. Así que bueno, me siento como más capacitada todavía ahora para dar clases de canto. Y bueno,
cuando termine de estudiar árabe, también daré clases de árabe. Y el zapateo americano podría dar tranquilamente, pero bueno, dadas las condiciones que estamos viviendo, mucha gente no se anima a venir al taller y bueno, hay un poquito de miedo todavía con todo esto. En stand-up te destacas. Me gustaría que me hables sobre ello. Has creado un personaje muy interesante. Bueno, actualmente, desde el año pasado que estuvimos en cuarentena, yo anduve bastante deprimida, me hizo muy mal el encierro, el tener que trabajar de docente desde casa, extrañaba el contacto con los niños y mi hijo me volvía loca porque estar todo el día, todos los días encerrado, un nene con la computadora, bueno, fue difícil el año pasado y lo habrá sido para mucha gente. Pero este año que pude empezar a salir de vuelta con mi trabajo de docente, empecé a encontrar una beta artística nueva que sabía que la tenía, pero no la había explotado, que era mi parte humorística. Yo, como les conté antes, estudié actuación, pero nunca me enfoqué por el lado de lo cómico. Sí sabía que tengo un don, porque cada vez que voy a reuniones siempre hago reír a la gente, por mi forma de ser. De hecho, por ahí te habrá parecido en algún momento que dije algo gracioso, o lo digo con un tono gracioso, y me nace. Y mis amigas me empezaron a decir, ¿por qué no haces algo cómico? ¿Por qué no te vas por el lado del humorístico? ¿Por qué no haces stand-up? Me dijo una un día. Yo dije, qué sé yo, por ahí no me animo, no sé. Hay que saber hablar, hay que saber. Yo, desde que empezó a existir el WhatsApp, empecé a hacer muchos audios y me di cuenta que puedo hacer monólogos largos de 5 minutos o más. He llegado a hacer un audio de 10 minutos alguna vez. Así que tranquilamente podría ser un monólogo. Y bueno, empecé a hacer un personaje que empezaba a tener una voz así media, oh, hola chicos, oh, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y me sale esa voz y entonces, bueno, estoy como queriendo hacer algo para también poder tener seguidores, porque no solamente como cantante, he sentido que no llego a mucha gente como cantante, y probé por el lado de lo humorístico, porque la gente como está media deprimida, media triste, media con miedo, digo, probemos con las cosas de humor para enganchar a la gente. Y me está resultando. Cada sábado invento una historia nueva, hago como pequeños stand-up grabados y los subo a mi canal los sábados y trato de que ya la gente lo vea el mismo sábado o a lo sumo al día siguiente. Y busco temas que de la actualidad, como hablar de los barbijos, o como hablar de las burbujas, o como hablar de las recetas médicas. Y bueno, le pongo efectos de sonidos, de canciones, de imágenes, representando lo que estoy diciendo. Queda muy gracioso. Y un día se me ocurrió contar historias mías, como esto que te venía contando de los castings, de las malas experiencias que tuve. Y cada historia la recreaba con un personaje nuevo. Me ponía una peluca, me ponía un sombrero, hacía otra voz, hacía otro gesto, me ponía unos anteojos. Y bueno, entonces se me ocurrió, como para ir armando y conformando el personaje, que este se llamaría Betunia, por Betiana, pero Betunia, y sus clones. Pero bueno, a veces como no tengo tiempo, no me puedo dedicar a actuar y hacer toda una interpretación con distintos personajes, entonces termino siendo yo, pero con voz y con gestos de Betunia. A veces acelero un poco la grabación, hablo más rápido para que quede más gracioso. Y bueno, me encanta, o sea, siento que es como un cable a tierra, una forma de descargarme, porque yo todas las broncas que tengo las descargo y las digo por el personaje. De hecho, situaciones que me han pasado reales en mi trabajo o con alguna situación con un plomero o lo que fuera, voy y lo digo en el personaje. Y me pasó tal cosa y tal otra, y cómo puede ser que esto sea así, estamos todos locos, bueno, pero lo digo con un estilo muy gracioso y solo espero que lo que hago les guste a la gente, que no herir susceptibilidades, más bien que la gente se identifique con lo que me pasa, porque lo que yo cuento no son cosas inventadas, sino que realmente me pasan y me parece que mucha gente se va a poder identificar con lo que me pasa. Así que bueno, quizás esto sea, qué sé yo, una posibilidad, una luz para poder llegar a mi sueño, que sería mi mayor sueño, poder llegar a mucha gente
ser querida y valorada por mucha gente. Bueno, uno espera que haya siempre transparencia. La verdad es que quienes valoramos mucho el arte, déjame decirte, Betiana, y te incluyo, que tenemos muchas esperanzas en que todo se dé. A veces cuesta, y verdaderamente cuesta todo lo relacionado con lo artístico. Y hay que creer que como uno, hay mucha gente que valora el arte porque el arte es sagrado. Y siempre va a haber una puerta que se puede abrir, siempre va a haber una persona confiable, siempre va a haber, siempre voy a querer creer en esto, que va a haber una persona que dé oportunidades y que se maneje con valores. Betiana, ha sido un placer tenerte en esta entrevista. Te deseo lo mejor, siempre fuerte. Bueno, digamos, te agradezco mucho el espacio que me diste. Para mí es muy importante poder contar las cosas que estoy haciendo, las cosas que transité en mi vida, que no fueron fáciles. Creo que la vida de un artista no es fácil. Algunos tienen más suerte o se les dio de una manera más fácil. Bueno, pero en mi caso es como que siento que estoy dentro de un laberinto y estoy tratando de salir para encontrar la salida y al fin me imagino que salgo del laberinto y me voy a encontrar con un montón de gente que me va a estar esperando y aplaudiendo y felicitando. Pero bueno, todavía estoy adentro del laberinto tratando de encontrar esa salida. Así que bueno, espero que mis palabras hayan servido para también que mucha gente se sienta identificada y reflejada. Y bueno, en lo que pueda haber colaborado también a la gente, a mí me hace muy bien. Y también quiero agradecerte y valorar este programa que estás haciendo, que me resulta muy interesante para darles este espacio a personas que quieren contar lo que hacen y que seguramente son de gran valor. Bueno, gracias Diamo y mucha suerte para vos también en tu nuevo programa.